La pregunta era esta. Le daba por ciento qué pasa, ¿no es cierto? Y luego diferentes mallas, le daba este dato de acá, de atrás para adelante, tenían que llegar a nuestra tabla. O sea, con estos datos tenían que llenar estas casillas. ¿Ya hicimos este problema con ustedes o no? Sí, ya hicimos, ingeniero. Sí, ingeniero. Uno similar. Ya, Uno similar. Para que no repitamos, ya. Hemos clasificado esto ya. Pero es que este no me ha hecho con ustedes. Vamos a calcular. Creo que no. Sí, en un terreno ya. Entonces vamos a este problema, ¿ya? ¿Hay alguien con su micrófono abierto, por favor? Ya, bueno, el problema es el siguiente. Buenos días, ingeniero. Aquí esto es para calcular las presiones. Sí, se ve, ingeniero, se ve. En el suelo, debido al peso propio. En un terreno constituido de limo inorgánico, el nivel de agua se encuentra a 3 metros, o sea, de acá a acá, 3 metros. 3 metros de profundidad. El peso específico saturado de 2 gramos por centímetro cúbico. Ambos son limo y limo. Entonces acá el peso específico saturado es de 2 gramos por centímetro cúbico en este estrato. Y la densidad de las partículas es 2.60. Ya, entonces, el 2.60, ¿no es cierto? Tenemos el gamma su S, y también podemos, como vamos a adoptar el gamma del agua igual a 1, entonces esto va a ser igual al valor de G su S también. Entonces estamos tomando aquí el valor de G su S, 260. Bien, y dice, calcular la profundidad a la cual la presión total es igual a 350 kilos por centímetro cuadrado. Bueno, antes que nada, la presión total es igual al peso específico multiplicado por la altura. Ustedes no se acuerdan, ¿no? Y la presión efectiva es igual a la presión total menos la presión neutra. O sea, la presión neutra, ¿qué es? El peso específico del suelo multiplicado por su altura. En el siguiente problema vamos a ver, pero en este caso lo que vamos a hacer es calcular directamente solamente la presión total, debido a un suelo parcialmente saturado y un suelo saturado. Entonces con eso calculamos. Por eso estamos tomando, como no tenemos más datos, estamos suponiendo de que el gamma saturado nos va a ayudar a determinar el gamma D, perdón, el G sub S, que es este de aquí, es también el gamma sub S. Entonces el gamma D, si ustedes revisan su formulario, es 1 menos la porosidad multiplicada por gamma sub S. Gamma sub S tenemos aquí. Aquí, 260. Entonces con esto estamos calculando en este estrato el gamma D. Como no tenemos humedad, no tenemos nada, entonces estamos adoptando el gamma D. Bien, ahora tenemos también como no tenemos porosidad, ¿no es cierto? Pero sin embargo tenemos el gamma saturado y también gamma su S. Entonces con eso estamos calculando la porosidad. Gamma su S menos gamma saturado sobre gamma su S menos gamma del agua. Gamma del agua es 1. Y por tanto, reemplazando valores, digamos es 2.6 menos gamma saturado menos 2 menos 6 que es su S y menos 1 nos da este valor, 0.375. Podemos expresarlo en porcentaje que nos va a dar 37.50%. Entonces el gamma D, aplicando esta fórmula de aquí, me da 1 menos 0.375 por 2.6 me da 1.625. Bueno, ya entonces calculé el gamma de este estrato. Estoy suponiendo que es parcialmente saturado. Pues no tengo otro dato para calcular. Bien, entonces, ¿qué hacemos? La presión total, está diciendo aquí que la presión total en un H, lo que vamos a encontrar este H, tiene 3.50 kilos por centímetro cuadrado. Entonces ya conocemos la presión total. Entonces la presión total es igual a ¿qué? Al peso específico de este suelo multiplicado por su altura, por H1, más el peso específico saturado de este suelo
multiplicado por un H2 que no conocemos, porque H1 ya conocemos. Entonces tenemos tres, o sea, cambiando las unidades, tenemos entonces 3.500 kilos por metro cuadrado, igual a 1.625, tengo un cambio de unidades. Entonces tengo 1.25 por 300. A ver, ¿en qué unidad estamos trabajando? En metros, a ver, sería. Esto nos estaría, conviertan, por favor, 350 kilos por, este sería 3.5 kilos por centímetro cuadrado. Conviértanlo a esto sería en gramos. ¿Cuánto nos daría esto, por favor? 3.500. Entonces estamos trabajando aquí entonces en gramos por centímetro cuadrado, ¿no es cierto? Entonces ya, entonces aquí, como tenemos el gamma igualmente en gramos por centímetro cuadrado, entonces vamos a tomar aquí, va a ser igual a 1.625 por 300, que es la altura, en centímetros. Más 2, que es el gamma saturado, multiplicado por H2 que no conocemos. Entonces, de aquí despejamos H2, de 1.500 menos 487.50 dividido entre 2. Entonces nos va a dar 1.506.25 centímetros, 15.606 metros. Entonces ahora, como ya conocemos H2, entonces sumamos H1 más H2. H1 es 3 metros y H2 15.06. En total, 18.06 metros. O sea que la presión de 3.50 kilogramos por centímetro cuadrado, con este suelo nos va a dar una presión en este punto. Esta presión de aquí. Eso vamos a calcular. Bien. ¿Entendieron, no? Sí. Vamos a otro tema. Este es un poquito, parece largo, pero es fácil resolverlo. Sabiendo que el peso específico de los sólidos es de 2.68 gramos por centímetro cúbico y el peso unitario húmedo es de 1.73 gramos por centímetro cúbico, el peso seco es de 265.85 gramos, cuyo volumen de la masa es de 260.90 centímetros cúbicos, se pide calcular relación de vacíos, porosidad, grado de saturación y la cantidad de agua que debe evaporar un metro cúbico de suelo natural para que se encuentre completamente seco. También nos pregunta qué cantidad de agua será necesario que absorba un metro cúbico de suelo para saturarse y cuál será su peso unitario saturado. Bien, entonces No sé si se escucha. estamos adoptando el gamma del agua 1 gramo por centímetro cúbico. Y como tenemos el gamma su S, entonces, como el gamma del agua es 1, entonces este gamma su S es igual a G su S. Porque G su S es igual al gamma su S dividido entre gamma del agua. Entonces, si el gamma del agua es 1, entonces se hace que G su S es igual a gamma su S. De ahí sacamos este valor de G su S. Bien, entonces, primero tenemos datos para calcular gamma D. O sea, este gamma D es... A ver, díganme qué significa gamma D. ¿Algún voluntario? ¿Qué es gamma D? El peso específico seco. La densidad seca. Sí. O sea, esta ecuacióncita tiene varios nombres. A veces en los exámenes justamente es frecuente que cometen errores. Esta es densidad seca,
peso específico seco, peso volumétrico seco, peso unitario seco y también se llama peso específico aparente seco. Este valor aquí. Entonces es la misma ecuación. Aquí tenemos gamma D, entonces hemos calculado ya 1.402 gramos por centímetro cuadrado, cúbico, perdón. Bueno, pero también gamma D podemos escribir así. Gamma su M, 1 más la humedad. Entonces aquí tenemos, de ahí estamos sacando, despejando esto, vamos a calcular gamma su M. Pues gamma su M va a ser más, gamma su M, llegamos a de aquí. Y entonces gamma su M es gamma D sobre 1 más la humedad. Entonces, como tenemos gamma su M y tenemos gamma D, podemos sacar la humedad. Entonces, haciendo operaciones, llegamos que la humedad de esta ecuación, gamma su M menos gamma D sobre gamma D. Y obtenemos el resultado de 0.2339. En porcentaje significa el 23.39% de humedad. Muy bien, entonces, ya. Entonces aquí tenemos esta la formulita, ¿no es cierto?, de humedad. Y ahora, conociendo ya la humedad, calculo el peso de la masa del suelo. Aquí está la humedad, el peso seco también aquí, y más el peso seco estoy reemplazando la fórmula. Entonces voy a tener peso de la masa del suelo igual al peso seco por 1 más la humedad. Entonces, reemplazando valores, calculamos y nos da 451.422 gramos. Bueno, ahora, y como ya tenemos el peso húmedo y tenemos el peso seco, el peso seco es está como dato, aquí creo que está 365.85 gramos. Entonces ya sabemos, calculamos la cantidad de agua de este suelo parcialmente saturado, que es el peso de la masa del suelo, menos el peso seco, y nos da la cantidad de agua. Entonces aquí nos está dando en gramos, pero como gramos del agua es igual a 1, entonces significa que es igual al volumen del agua. Entonces tenemos 85.57 centímetros cúbicos. Bien. Ahora tenemos aquí cómo calcular el peso seco. Y también igualmente de la ecuación de gamma su S estamos sacando esto. Porque gamma su S es igual a G su S es igual a gamma su S sobre gamma del agua. Entonces gamma su S es igual al peso de los sólidos dividido entre el volumen de los sólidos. Entonces ahí estamos sacando este valor de aquí, esta ecuación. Y calculamos el volumen de los sólidos, que es igual a 136.51 centímetros cúbicos. Bien. Ahora, lógicamente, el volumen de la masa ya también conocemos, es 260.90. Entonces aquí vamos a calcular el volumen de vacíos. El volumen de vacíos es el volumen de la masa menos el volumen de los sólidos. Entonces, este valor teníamos, el volumen de los sólidos es el que hemos calculado enseguida, ese dato. Entonces tenemos 124.39 centímetros cúbicos, el volumen de vacíos. Pues con el volumen, una vez calculado este volumen de vacíos, ya podemos calcular la relación de vacíos, que es igual al volumen de vacíos sobre el volumen de los sólidos. También podríamos calcular por otro lado, ¿no? A ver, escriban. La relación de vacío es igual a gamma su S sobre gamma D menos 1. A ver, utilicen esa fórmula, tienen que darles lo mismo. Repito, E es igual a gamma su S sobre gamma D menos 1. ¿Sí? Tienen su formulario, calcúlenlo.
¿Ya calcularon? Hola. ¿Calcularon la relación de vacíos por otro lado, por otra fórmula? Sí, sale lo mismo. Ya, ok. Bueno, una vez entonces calculado la relación de vacíos, calculamos porosidad. E sobre 1 más E. Entonces tenemos 0.212, 1 más 0.212, nos va a dar 0.4769. Expresado en porcentaje tenemos 47.69. Ya. Ahora calculamos el grado de saturación. El grado de saturación es igual a humedad por G sub S dividido entre la relación de vacíos. Este tenemos que es valor de G sub S, tenemos 2.68, la humedad era 23.39%, estamos expresándolo en decimales, dividido entre este valor, 0.902, que es la relación de vacíos. Eso nos va a dar lógicamente en decimales, pero que te haya expresado en porcentajes. Bien, ahora el otro inciso era adoptando un volumen de la masa, 1 metro cúbico. Tenemos que preguntaba la cantidad de agua, ¿no es cierto? Un ratito, sí. Este hemos contestado, relación de vacíos, porosidad, grado de saturación. Ahora estaríamos en el inciso B. ¿Qué cantidad de agua debe evaporar 1 metro cúbico de suelo natural para que se encuentre completamente seco? Entonces el volumen de nosotros ahora, el volumen de la masa es 1 metro cúbico. Vamos a hacer con 1 metro cúbico. Bien, entonces aquí estamos, por eso estamos adoptando aquí volumen 1 metro cúbico. Bueno, entonces tenemos el peso de la masa del suelo, va a ser igual a la gama del gama suelo, ya tenemos, es 1730 kilos, estamos trabajando en kilos por metro cúbico, y volumen es 1. Entonces, tenemos 1730 kilogramos, es el peso húmedo del suelo. Y bueno, y tenemos humedad, y tenemos peso húmedo, calculamos el peso seco. Esta es la ecuación de humedad. Despejamos la humedad de ahí, perdón, el peso seco, y tenemos esta ecuación. El peso de la masa del suelo entre 1 más la humedad. Hacemos operaciones y nos va a dar peso seco 1402.06 kilogramos. A ver, para que ensayemos, calculen por otra fórmula que tenemos la porosidad. Porque si no, solamente están viendo, nomás que trabajen con su formulario, por favor. Calcúlenme la porosidad, no por esta fórmula, por otra. A ver, ¿qué fórmula tienen para calcular la porosidad? El volumen de vacío sobre el volumen de la muestra, ingeniero, sale lo mismo. Sí, es exactamente. Dígale a los compañeros, para si algunos no han hecho su formulario. El volumen de vacío sobre el volumen de la masa, ¿no es cierto? Volumen total. ¿Eso cuánto le da? Coincide, ¿no es cierto? Con este valor, ¿no es cierto? Te va a dar 0.4769, multiplica por 100, le da en porcentaje, 47.69. O sea, hay varias maneras de calcular. Bien. Entonces, continuemos con esto.
Entonces ahora el peso del agua ya hemos calculado, ¿no es cierto? Que simplemente calcula el peso húmedo menos el peso seco y la diferencia de eso nos da la cantidad de agua. Eso nos da directamente en litros, porque digamos el agua es un litro, 1000 centímetros cúbicos. Un metro cúbico es 1000 litros. Entonces, ¿cuánto sería? 327.94 litros. Si queremos pasar en litros. Aquí estamos pasando en kilos. Ya. Entonces, fíjense, aquí tenemos el peso del agua. Perdón, la humedad es igual a ¿qué? ¿Recuerdan la fórmula de humedad? El peso de la masa del suelo menos el peso seco, ¿qué nos da? El peso del agua, ¿cierto? Dividido entre el peso seco, eso es de la humedad. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque la pregunta nos está diciendo, ¿no es cierto?, cuánto de agua tengo que sacar, o sea, de aquí, en el inciso B, aquí, ya saca. Ahora aquí, ¿qué cantidad de agua será necesario que absorba un metro cúbico de suelo para saturarse? Vamos a responder eso. Entonces aquí estamos diciendo, fíjense, este es el peso del agua. Este es el peso del agua cuando el suelo está saturado. Y este es el peso del agua cuando está parcialmente saturado. Entonces, el peso del agua de la fórmula de la humedad es igual al peso del agua dividido entre el peso seco. Eso estamos pasando aquí. Peso del suelo seco por la humedad de saturación menos el peso del agua del suelo parcialmente saturado multiplicado por el peso seco multiplicado por la humedad parcial que tiene ya la muestra, que es lo que estamos haciendo aquí. Entonces aquí nos da por eso peso seco por la humedad de saturación menos el peso del seco también con la humedad parcial que tiene el suelo. Entonces aquí por favor, aquí entonces reemplazando tenemos el peso seco, factorizando tenemos el peso de la humedad menos el peso de la humedad parcial. Bien, entonces, haciendo operaciones, ya vamos a calcular. Ahora, lógicamente, para poder calcular esta humedad de saturación, vamos a emplear esta fórmula. Tenemos la humedad de saturación es igual a E sobre G sub S. Entonces, calculamos la humedad de 0,34. Y la otra humedad que teníamos anteriormente, ¿cuánto era? Era 0,339 creo que era, ¿no? No me acuerdo cuánto era. La humedad. 23.39 la humedad. Sí, tenemos. 23.39, se van a acordar, por favor. Entonces, aquí tenemos, entonces, la humedad de saturación nos dio 0,34. Aquí un error, por favor, es menos 0,23. Este no es 3, es 2. Hagan la operación, por favor. 0,34, que es este, menos 0,23. Vamos a dar 148.7 kilogramos. Es la cantidad de agua que tenemos que añadir para que el suelo esté saturado. Bueno, al final, para que el suelo esté completamente saturado, ¿cuál es lo que tenemos que hacer? Sumar el agua que hemos obtenido inicialmente, ¿no es cierto?, que era 327.94, más que le aumentamos agua para que se sature. Entonces, la cantidad de agua total que necesitamos para que un metro cúbico de suelo, cuando está seco, para saturarse, es 476.69 litros. Lo que pasa es que este resultado debería estar aquí arriba. Lo demás se ha desconfigurado. Ya, bueno, entonces esto vendría después de esto, este resultado total. El total, repito, ¿no es cierto?, de agua que necesitamos si el suelo está seco, para saturar el suelo, necesitamos
476.9. Ahora, si está parcialmente saturado, necesitamos aumentar 148.759 litros. ¿Por qué estoy haciendo este ejercicio? Por ejemplo, cuando ustedes, cuando están haciendo, supongamos que tienen un valor, digamos, para compactar. Toman la muestra, van a determinar humedad. Pero como están trabajando en el terraplén por metro cúbico, saben más o menos cuántos metros cúbicos y cuánto de agua debe echar para que llegue a la humedad que usted requiere, no siempre saturar. Puede ser que aumente, por ejemplo, que sea de 3%, quiere aumentarle al 8%. Entonces, ¿cuánto de agua tiene que echarle para llegar a esa humedad? Es en realidad la aplicación práctica de este problema. Igualmente, cuando se hace un CBR, pues, un CBR le va a dar una muestra que ha empezado con poca humedad, ha ido compactando, ha tenido diferentes puntos, pero encontró la humedad óptima, la curva. Entonces, las muestras que tiene que volver para hacer CBR tiene que ser con humedad óptima. Entonces, la muestra original que tenía, tiene que añadirle agua para llegar a su humedad óptima. Pues ustedes le pesan la cantidad de muestra y van a calcular la cantidad de agua que tienen que echarle para esa humedad. Eso es lo práctico, digamos, de este problemita. Ya, entonces, después pedía cuánto era el peso específico saturado, ¿no es cierto? Entonces tenemos que eso S más E sobre 1 más C por gramo del agua. Entonces el gramo saturado de este suelo es 1.879 gramos por centímetro cúbico. Eso sería el gramo saturado. Bien. Por favor, entonces, lo que dice total, ponen acá el total de agua si el suelo estuviera completamente seco, es esta. Voy a tener que dejarte el LOL porque tengo el LOL ese de arquitectura a las 5. No quiero abandonar, pero si mantienes conectado regresaré más tarde cuando acabe ese LOL, porque tengo que grabar ese LOL. Tenemos este problema. Todo lo que yo digo. Este es de permeabilidad. Ah, verdad. Ni modo. No, lo vas a subir a YouTube, ¿no? Un canal de irrigación y un río corren paralelamente separados 45.50 metros. Ya mejor me callo y después te hablo por WhatsApp. La elevación del agua en el canal, aquí está el canal, es 188 metros. Y en el río es 181 metros. Aquí está un río. Un estrato de arena de unos 50 metros de espesor que se encuentra entre dos estratos de arcilla impermeable atraviesa el canal y el río por debajo del nivel del agua. Entonces aquí tengo aquí es arcilla, aquí también arcilla, pero al medio tengo un estrato de arena que tiene un espesor de 1,50. Entonces, lo que se va a filtrar es justamente, ¿no es cierto?, de esta altura del canal, se va a filtrar al río. Vamos a tener pérdida de agua por filtración. Entonces, ¿qué pide? Calcular la pérdida por filtración del canal en metros cúbicos por segundo y por kilómetro. Si la permeabilidad, o sea, este coeficiente de permeabilidad de la arena es 0.063 centímetros por segundo. Entonces, lógicamente, para poder calcular eso, tenemos que saber el coeficiente de permeabilidad. Bien, entonces, esta es la ecuación de Darcy. ¿Se acuerdan al inicio cuando hicimos la coeficiente de permeabilidad? Le han dicho que era Q, era dB, o sea, de velocidad sobre tiempo, dB sobre dt. Y eso de ahí partía justamente Darcy, que decía que era el coeficiente de permeabilidad por la gradiente hidráulica y por el área transversal donde atraviesa el flujo. Entonces, ¿qué vamos a calcular? Entonces, aquí la gradiente hidráulica es igual a la pérdida de carga. La pérdida de carga viene a ser, si no hay pérdida de carga, no hay movimiento de agua. Y necesariamente tiene que haber pérdida de carga. La pérdida de carga es la diferencia de alturas. Aquí el agua está de mayor presión, viene a un punto de menor presión. Entonces aquí tenemos 188 menos 181, que es este de aquí, dividido
entre el recorrido que hace el agua. Entonces aquí le estamos adoptando 45.50. Entonces la gradiente hidráulica nos va a dar 0.1529. Lógicamente que si ustedes quieren, aquí el problema está asumiendo como si esta distancia estuviera así inclinada, por lo tanto, si quieren tejer, digamos, fino, bueno, pues si quieren pueden calcular con esta distancia, pueden calcular esta distancia que va a variar. Pero estamos agotando este 45 en forma horizontal, que es 45.50 metros. Y entonces el área justamente calculamos con eso, el espesor de la arena, que es unos 50 metros. Entonces, en un metro hay 1000 metros, ¿verdad? Entonces, 1000 metros por kilómetro. Entonces, tenemos el área va a ser ¿cuánto? 1500 metros cuadrados en un kilómetro. Entonces, ahí aplicamos ya esta fórmula. El coeficiente de permeabilidad es 6.3 por 10 a la menos 4. Eso es dato. La gradiente hidráulica es 0.1528, que se quede aquí. Y el área es 1500. Esto nos da 0.14939 metros cúbicos por segundo. Esto por kilómetro. Si fueran varios kilómetros, imagínense. A ver, calculen por saber. Calculen, a ver, conviertan, si en un segundo pierde 0.14 esta unidad, ¿cuánto perdería por hora? ¿Y cuánto por día? A ver, calculen, a ver. De que no se duerman. Vuélvanle metros cúbicos por hora y metros cúbicos por día. ¿Cuánto da? ¿Cuánto calcularon? Hola. $8,663.4, ¿no? ¿Cuánto calcularon ustedes? Eso sería por hora, ¿no? Claro, porque tenemos a ver por segundo, por hora sería más, sería por 3.600, ¿no? Porque la hora tiene 3.600 segundos. Entonces tienen que multiplicar punto 14.4439 por 3.600. Sería 519.8, ¿no? Por hora. 519.8. 519.8 Sí. metros cúbicos por hora. Imagínense la cantidad que pierden. Ahora, pongamos en un año, primero por 24, por un día. 12.475, ¿no? En un día se pierde 12.475 metros cúbicos de agua. Por 365 en un año usted va a perder 4.553.483 litros por metros cúbicos de agua. Entonces es harto la pérdida, ¿verdad? Entonces tenemos arena solamente de 1,50 de altura. Bien. Esa es la aplicación, digamos, para poder saber cuánta filtración podemos tener. Por ejemplo, en las represas, justamente determinamos el K cuando se construyen represas. Por ejemplo, generalmente las represas se construyen en la zona más angosta de un río. Y a los lados, generalmente, a veces de arcilla rígida, o también pueden haber rocas. A veces las rocas están fracturadas, o rocas con plegamientos, ¿no es cierto?,
y al medio de los plegamientos de roca también tenemos a veces suelos permeables, hay limo, o a veces limo arcilloso. Entonces, lógicamente, si levanta, imagínense una represa que tenga 40 o 30 metros de altura, la presión que ejerce, fíjese, del agua en la pared, entonces, lógicamente, por el pliegue, digamos, ¿no?, de las rocas, va a haber filtración. Entonces, en ese caso, cuando hay, siempre en todas las represas se tiene que hacer la determinación de la permeabilidad utilizando el método de Leuillon. Creo que me olvidé de darles las preguntas, ¿no?, de Leuillon. En la noche se lo voy a mandar, por favor, ya las preguntas de Lefranc y de Leuillon para que ustedes incrementen aquí. Leuillon, por ejemplo, es un método en el cual se va perforando en diamante en la roca y se va haciendo la prueba a veces cada metro o también cada cambio de material, ¿no? Supongamos si estamos haciendo la perforación, estamos sacando los cores. Los cores son las muestras que estamos sacando de roca. Y vemos la fracturación, que si es sana, entonces no hay mucho problema, sabemos que no va a haber filtración. Pero si son fracturados, se nota ahí la fracturación, entonces hay que hacer ensayo. Entonces, para hacer el ensayo, ¿qué se hace? Del agujero que estamos haciendo, ¿no es cierto? Sacamos todas las herramientas de perforación y metemos una cañería de alta presión o un packer. Bueno, hablaremos en español. ¿Qué es packer? No es más que como lo puede decir, un tapón, que a través del tapón pasa, ¿no es cierto?, cerrado herméticamente un tubo de acero galvanizado. Puede ser de media pulgada o realmente se utiliza de media. Entonces, ese tubo pasa por el tapón, por el packer que estamos llamando, y cierra herméticamente en la parte, digamos, la punta de donde vamos a hacer la prueba del tubo por donde va a salir el agua. Entonces de ahí se va sacando la cañería, ¿no es cierto? Luego, esa cañería está acoplada a una bomba de alta presión. Generalmente es una bomba de pistón. Y ahí en la cañería, digamos que estamos inyectando agua, tenemos que colocar un medidor de presión. Y también un medidor de agua. ¿Cuánto de agua le estamos inyectando en unidad de tiempo? Cuando se está perdiendo. Como está herméticamente tapado, si en caso no está fisurado la roca, por lo tanto no va a entrar nada de agua. Si está poco fracturado, va a entrar algo de agua. Pero si está muy fracturado, va a entrar más cantidad de agua. Entonces, con esa determinación que determinamos el número de Leuillon. Y decimos, bueno, este tiene una filtración tanto en tantos segundos, y por consiguiente, esta roca amerita impermeabilizar la roca, hacer un tratamiento para que no haya tanta pérdida. Entonces vamos haciendo eso por como les digo, cada cambio de material o cada que se dé fracturación o cada metro. Entonces justamente ahí es bastante trabajoso porque usted está perforando y tiene que sacar toda la herramienta. Luego colocar la cañería con su tapón, ¿no es cierto?, con el packer a la punta, y luego colocar, ¿no es cierto?, una cañería, una bomba también de alta presión, un medidor de agua y un medidor de presión. El medidor de presión, bueno, usted va a regular la presión, a qué presión quiere meter agua. Eso va a depender mucho de la altura de embalsamiento del agua. Entonces, por eso las bombas de pistón tienen esa facultad de aumentar o disminuir presión. No son las bombas centrífugas, como conocen ustedes posiblemente las bombas por ejemplo, la motobomba. Eso es con la hélice. Eso se llama bombas centrífugas. Y las bombas de pistón son con un pistón con un inflador. A veces puede ser de 1 o de 2. Mejor si es de 2 porque no hay discontinuidad en el bombeo. Entonces eso pueden incrementar, digamos, la presión de agua, justamente si quieren más presión, entonces les darán mayor velocidad y por tanto va a haber más presión. Entonces se está midiendo la presión. Y con eso van a determinar el valor de Leuillon.
Y si está la roca fracturada, hay mucha pérdida de agua, entonces hay que recomendar cómo impermeabilizar. ¿Y eso cómo se hace? En ambos lados, que puede ser que en un lado sea roca sana, eso va a decir justamente este estudio. Y también en la base, por donde va a haber agua, ¿no es cierto? El lecho de la represa, también hay que hacer las pruebas, no solamente en la roca lateral, sino también abajo, porque a veces la pérdida puede ser por abajo. Porque imagínense el peso del agua que está ejerciendo una presión tan grande que el agua sale por todos lados. Entonces, una vez que se hace esa operación, entonces se perfora, también con diamante se hacen huecos en diferentes lugares, tanto ambas riberas, tanto aguas abajo y aguas arriba del cierre, también en la represa, en el mismo cierre también se hace en hilera, en 2 hileras, aguas abajo y aguas arriba. Y a través de esos orificios que se ha hecho, entonces se inyecta lechada de cemento, también con bomba de alta presión. Se le mete, o de lo contrario, si es que hay arcilla por ahí, entonces la arcilla desfloculada, o sea, la arcilla que se le ha hecho un compuesto químico, hace que se separe, se forma como leche. Entonces, esa arcilla se le inyecta, ¿no es cierto?, a alta presión para que se quede y taponer las filtraciones que hay en la roca, para disminuir justamente la pérdida por filtración. Como le decía, ¿no es cierto?, en Comarapa, la represa de Comarapa, si alguna van a pasear a Comarapa, vayan a la represa. Esa represa de Comarapa, tal vez creo que es el único caso en Bolivia, que está hecho de hormigón, pero compactado con rodillo. Y ahí justamente se ha hecho un tratamiento de filtración. Ustedes suben por la ladera, ¿no es cierto?, por los cerros van a ver varios huequitos por ahí. Y eso justamente sirvió para poder inyectar la lechada de cemento. Entonces, ese es el trabajo que se debe hacer por esta filtración que causa. ¿Comprendieron? Ese es el método de Leuillon. Se utiliza para eso. Yo voy a complementar la pregunta, esto no me lo olvidé. Y el método de Lefranc, también hay otros métodos también, pero el que más utilizado, el más fácil de aplicar en suelos granulares, por ejemplo, en arenas, qué sé yo, es el método de Lefranc. Es bastante fácil. O sea, esos son ensayos de permeabilidad en el sitio. Me olvidé, no le puse en el texto, me olvidé. Y también me olvidé darles la pregunta a ustedes, que lo van a hacer como tema de investigación, esos ensayos de Leuillon y el método de Lefranc. Más tarde se lo voy a enviar, escrito. Bien, está claro esto, ¿no es cierto? Bien. Bueno, otro problemita. A un suelo que tiene la proporción de vacíos igual a E, o sea, la relación de vacíos es igual a 1,50, se le comprime hasta reducirlo a la mitad de su volumen. ¿Vale? ¿Qué pide? Calcular la porosidad final. Este no es más que todo un problemita de pensar un poquito. Entonces la relación de vacíos es esto, ¿no es cierto? Volumen de vacíos sobre el volumen de los sólidos. El volumen de vacío es igual al volumen de la masa del suelo menos el volumen de los sólidos, sobre el volumen de los sólidos. Bueno, si hacemos operación nos va a quedar volumen de la masa del suelo sobre el volumen de vacío menos 1. Eso no llega. Entonces, ¿qué hacemos acá? Ahora, lógicamente, lo mismo vamos a hacer para el E'. El E' va a ser cuando disminuya, ¿no es cierto?, cuando varíe, cuando le esté comprimiendo, ¿no es cierto?, a la mitad del volumen de ese suelo. Voy a tener un B', volumen de vacío primo, porque se va a reducir. Entonces, hago aquí, E' va a ser igual a Bm', o sea, el suelo, ¿no es cierto?, ya más compacto porque estoy comprimiendo, menos B sub S sobre B sub S. Pero
en la condición que estamos diciendo aquí, dice que el volumen de la masa, ¿no es cierto?, se redujo a la mitad del volumen inicial. Entonces tenemos que su m sobre 2. Y en esta ecuación reemplazamos, en vez de que sea de m', ponemos un medio de m, el volumen original, menos el volumen de los sólidos. Bien. Estamos haciendo operaciones acá, ¿no es cierto? Como se pasa en la relación de vacío, todo lo demás, en esta fórmula de acá, llegamos a la conclusión de que E' se redujo a 0,25. Ya no 1,50, sino se bajó a 0,25. Y la porosidad es entonces E', 1 más E'. Entonces 0,25, 1 más 0,25 nos da entonces la porosidad de 20, 0,20. 20% porosidad. Ahora calcúlenlo ustedes, aquí no está calculado eso. Calculen la porosidad con esta relación de vacío. ¿Cuánto era? A ver. ¿Cuánto le da? Lo mismo que esto, simplemente va a ser n', L va a ser 1,50, aquí también 1,50. ¿Cuánto? Calculen a ver cuánto da la porosidad cuando la relación de vacíos valía 1,5. ¿Cuánto da? ¿Calcularon? Y a ver cuánto da. 0.25. 60%. 60%, exactamente, 60%. Entonces, fíjense cómo ha bajado, ¿no es cierto? Entonces, lo que podemos ver es que la deformación en los suelos nunca es linealmente proporcional. Este 60% y aquí, perdiendo la mitad de su volumen, ha bajado a 0,20 de porosidad. Bien. A ver, otro problema. Dice, una masa, ustedes describen el suelo, ¿no? Si quieren poner una masa de suelo compuesta de elementos sólidos de 2,60 gramos por centímetro cúbico, tiene una relación de vacíos de 0,572. Calcule el peso unitario de la arena seca, de la arena saturada, y compare estos valores con el peso unitario efectivo de la arena sumergida. Entonces tenemos que calcular el gamma seco y el gamma sumergido y el gamma saturado. Entonces se adopta el gamma del agua igual a 1. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Tenemos el gamma su S, ¿no es cierto? Estamos viendo aquí que es 2,60. Entonces eso también es igual a G sub S, 2,60. Bueno, aquí es un poquito para pensar. Si está seco, ¿cuánto vale la humedad? 0. 0. Exacto. Y aquí también se gamma M es 1 más la humedad, 1 más E. Entonces, como está seco, entonces tomándolo 0 aquí, va a ser 1 entre 1 más 0,572 por 2,6. Entonces esto va a ser 1,65 gramos por centímetro cúbico en estado seco. Esa era la jugada del examen. Ya. Bien, entonces, si está saturado, bueno, si está saturado, ¿cuánto es el grado de saturación del suelo? A ver, ¿cuánto
vale el grado de saturación cuando el suelo está saturado? 100%. 100%, exactamente. ¿Y será que algún suelo puede tener una saturación de más del 150? Sí, puede. Sí, sí, puede tener. No. La saturación varía solamente de 0 a 100, no menos de 0 ni tampoco más de 100. La humedad sí. La humedad puede llegar a 600, 700, pero no el grado de saturación. El grado de saturación solamente es de 0 a 100. Justamente eso es lo que estamos aprovechando aquí, fíjense. Si está saturado, lo estamos diciendo que el gramo del agua perdón, el grado de saturación es 100. Eso estamos haciendo. Entonces, ¿cierto? Entonces estamos diciendo, fíjense el grado de saturación. Trabajando en decimales, entonces esto vale 1, ¿verdad? Y en porcentaje vale 100, pero lo estamos poniendo aquí el grado de saturación. Esto, la humedad es igual al grado de saturación por la relación de vacío sobre G/S. Estamos calculando el gamma saturado. Entonces vamos a tener 1 en decimales, ¿no es cierto? Por E sobre G/S. Entonces la humedad nos va a dar 0,22, o sea, 22%. Si lo multiplicamos por 100, 22%. Yo prefiero trabajar siempre en decimales y no en porcentaje, porque a veces uno se acaba equivocando. Y después lo multiplicamos por la humedad, le expresamos en porcentaje, 22%. Bien, ahora, el gamma sub m en esas condiciones, o sea, la formulita de esta es gamma sub m, 1 más la humedad, etcétera, ¿no es cierto? Esta misma fórmula. Pero sin embargo, aquí ya estamos, este gamma sub m que estamos calculando por esta fórmula, va a ser para un suelo saturado. Porque estamos tomando aquí la humedad de saturación, que es 22. Entonces, 1 más 0,22 entre 1 más 0,572 por G/S, que es 2,60. Calculamos, entonces, gamma 2,018 gramos por centímetro cúbico. ¿Ya está? Entonces, esto para nosotros es gamma seco, sin humedad, y este es el gamma saturado. Entonces, el gamma sumergido, ¿cuánto es? Aquí está. El gamma saturado menos gamma del agua. Entonces tenemos aquí gamma saturado, que es este de aquí, menos el gamma del agua, es 1, y por tanto tenemos 1,018 gramos por centímetro cúbico. ¿Sí? Y la pregunta era cuál de los gamma era menor. Esa era la pregunta. Entonces dice, el gamma sumergido es menor que el gamma seco, que viene a ser este valor de aquí, y también es menor que el gamma saturado. El sumergido es menor que los dos. Esa era la pregunta. El único problemita era justamente el concepto, ¿no es cierto? Cuando está seco, pues la humedad es 0. Y cuando está saturado, pues el grado de saturación es 100. Si no, no le iban a resolver el problema si no hacemos esta consideración. Este es un problema de examen. Era cuando era en presencial. Bien. Bien. Este es otro, bueno, este lo hemos hecho, esta es la misma cosa. Vamos a llegar a esto, no sé si lo hemos hecho esto. Vamos a hacer también algunas preguntitas de teoría que está acá, preguntas teóricas. Aquí se coló unas 2 preguntas de teoría. A ver, indique los principales tipos de rocas metamórficas. ¿Quién me dice, por favor, voluntario? ¿Cuáles son las rocas principales metamórficas? Geología. Después de geología. A ver, ¿nadie?
Los principales son estos, miren, que recuérdense. La pizarra, pilita, esquistos, gneiss, mármol. ¿Conocen un gneiss? Hablen pues. No, no, ingeniero. Ya. No, Bueno, fíjense, cuando ustedes No, van al río, cuando van al río, ingeniero. generalmente van a encontrar una piedra media gris, ¿no es cierto? Que es abundante, ¿verdad? Además tiene una formación relativamente blanda, no es una roca dura, es media ploma, ¿no? Que lógicamente la que más abunda en realidad, que esos son rocas metamórficas. Y eso no es bueno, por eso nuestro desgaste en la máquina Los Ángeles aquí nos da arriba de 40. El hormigón se recomienda que sea no mayor a 22, creo, de la norma CTM. Y nuestro sitio aquí llega entre 40 a 46% de desgaste en la máquina Los Ángeles. Por eso aquí le echan cemento en cantidad. ¿Por qué? Porque el agregado es malo. Esos son los materiales, ¿no es cierto? Generalmente cuando son rocas metamórficas no es aconsejable casi su uso. Lógicamente si tenemos roca madura sí, pero por necesidad usamos este tipo de materiales. ¿Y quién conoce mármol? ¿Conocen mármol? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ustedes saben que el mármol en bruto, después de piedra común, ¿no es cierto? Que no se le ve la hermosura que tiene, ¿verdad? Es roca. Y luego cuando ya lo cortan y empiezan a pulir, justamente sale una, como le digo, una roca de todo tipo, ¿no es cierto? Con granitos, con todo demás, de diferentes colores. Por ejemplo, el mármol chiquitano muy apreciado del color negro, por ejemplo. O sea, justamente Bolivia tiene esa, como decirle, no sé si llamarle prestigio, pero casi en el mundo no existen ese tipo de rocas y esa coloración. Y por eso aquí la mayor cantidad de mármol negro lo llevan a Uruguay. En Uruguay lo pulen, que sí lo venden más caro a países europeos. Eso es la roca del mármol. ¿Y la pizarra conocen? No, ingeniero. ¿Conocen la laja? Sí, la laja, sí. Eso es pizarra. Cuando es coloración media ploma o negruzca. Ese es pizarra. Filita también es parecido. Entonces, por lo tanto, ya tienen que conocer pizarra. ¿Qué son los esquistos? A ver. Los esquistos generalmente son partículas, ¿no es cierto? Generalmente son, en mayor cantidad en la naturaleza, son esquistos de hierro. Parece gravita, pero están unidos entre ellos. Son partículas, ¿no es cierto?, de óxido férrico, que están unidos y se forma una roca. Eso es bastante duro. Por eso es importante que ustedes conozcan como ingenieros, por lo menos algún tipo de rocas, ¿no? ¿Y quién me puede decir qué color tiene el cuarzo? ¿Mm? ¿Qué color es el cuarzo? Cristalizo, ingeniero, más o menos. ¿Perdón? No le escuché. Como un blanco cristalizo, más o menos. Sí, exactamente, un blanco cristalino. ¿Podría ser incoloro también? No, generalmente color blanquecino. A veces uno confunde, por ejemplo, la caliza cristalizada, usted lo confunde con cuarzo. Y eso es fatal. Porque resulta que si usted, por ejemplo, utiliza, ¿no es cierto?, la piedra caliza pensando que es cuarzo, si lo prepara hormigón se le va a desintegrar. Si hace un pilote, digamos, por ejemplo, para puentes, y entonces está sometido a la agresividad del agua, que se va desintegrando,
es caliza. Ese tipo de materia es frecuente encontrar en la frontera con Brasil, en el Pantanal, en Quijarro, en Puerto Suárez, hay ese material. Todo el mundo cree que es cuarzo, ¿no? Todo el mundo está contento de haber encontrado cuarzo. No, el cuarzo es roca caliza. Eso más bien hay que evitar no utilizar como material de construcción, hay que desecharlo. Entonces, eso es fácil de determinar. Ese material, si tienen duda de si es cuarzo o no es cuarzo, cuarzo es duro, no va a poder romper, pero también la caliza, cuenta cristalizada, es dura. Entonces, lo único que va a hacer es agarrar un ácido nítrico, échale unas gotas. Si no tiene ácido nítrico, agarre agua de batería, que es agua de ácido clorhídrico, ¿no es cierto? Agua acidulada, que le llaman agua de ácido clorhídrico. Y le vierte unas gotas a ese material. Si no reacciona, entonces cuarzo. Ese es inorgánico, no tiene caliza. Pero si empieza a hacerse como común alcacelser en agua, entonces eso es que tiene caliza o tiene materia orgánica. Es fácil conocer, hay que echar una gotita. Mejor si se hace nítrico. Pero cuando no haya el agua de batería, tiene que ser. En cambio, cuando no reacciona, eso no pasa nada, no hace burbuja, no hace nada. Entonces, es un material inorgánico. Es importante, yo no sé por qué el ingeniero de geología no les enseña a conocer los tipos de materiales, que es importantísimo para el ingeniero. Por ejemplo, cuando yo llevaba la materia de geología, el ingeniero que era geólogo nos traía diferentes piedras y teníamos que hacer una descripción de qué tipo de material era. Eso era el examen. Si no conocíamos el tipo de piedras, nos aplazaban. Es fundamental, porque imagínense, el ingeniero civil que utiliza para la construcción pues piedra. Piedra y suelo, ¿no es cierto? Eso es lo que utilizamos. Bien. Ahora, otras preguntas. De acuerdo a la agente de transporte, ¿cómo se llaman los suelos? No escuché, ingeniero, perdón. Como agente, cuando un cierto agente de transporte, o sea, por el tipo de agente de transporte, ¿no es cierto?, que acarrea el material, ¿qué nombre adquieren los suelos? ¿Sería suelo residual y suelo transportado? Claro, el suelo residual es cuando queda en el lugar, en el sitio, ¿no es cierto? Porque se ha desintegrado la roca por diferentes factores, quedó en el sitio. Eso es residual, residuo, ¿no es cierto? Pero cuando empieza a actuar agente de transporte, adquiere su nombre propio. ¿Cuáles son? Por gravedad, el taluz. Si actúa la gravedad, es coluvial o taluz, ¿sí? Por agua, aluviales. Corriente del río, cuando transporta el agua, se llama suelos residuales aluviales. Bueno, Por ¿y si viento, transporta el viento? eólicos. Eólicos. Y si transporta los glaciares o el hielo, Morrenas, si no me equivoco. exacto, modelos. Algo han aprendido. Pues los suelos son suelos residuales porque están en el lugar de la descomposición del material. Y cuando empieza el agente de transporte a actuar, entonces tenemos, ¿no es cierto?, si es gravedad, coluvial o taluz. Si el agua ha transportado, ¿no es cierto?, el material, es aluvial. Y si es el viento, eólico. Y si son los glaciares, ¿no es cierto?, ellos se llaman morrenas. También pueden haber combinados, por ejemplo, entre coluvial y también aluvial. Eso se llaman suelos coluvio-aluviales. Quiere decir que es mezcla de los dos, tanto actúa la gravedad y también actúa el agua. Eso generalmente en los ríos, en las laderas que hay por ahí, entonces ya son
materiales mezclados. A ver, ¿cómo reconocen ustedes si es coluvial o aluvial una piedra? ¿Cómo reconocen? Por su tamaño podría ser, ingeniero. Por su forma. No tanto por su forma. Por su forma. Generalmente los suelos donde actúa la gravedad son angulosos. ¿Por qué? Porque se han producido roturas, quebraduras, ¿no es cierto? Al venirse por una pendiente determinada, entonces rompen y bueno, no tiene desgaste casi, las partículas son angulosos. Primero. Ahora, si el agua transportado tiende a hacerlas esféricas, ya no tiene puntas, no tienen ángulos, es casi redondeado, por eso decimos cierto canto rodado, ¿sí? ¿Qué decimos que es canto rodado? Pues es una grava redondeada, una piedra transportada por el agua. Eso era la forma de detectar el tipo de suelo, si son coluviales o aluviales. Si están mezcladas las dos, entonces va a haber piedras con angulosidad y otras piedras va a haber con redondeada. Entonces esos son suelos coluvial-aluviales. Esa es la descripción que se hace. Ustedes ven, imagínense que se cayó una parte de un cerro, por ahí hubo un desmoronamiento. ¿Qué van a decir ustedes? De repente estaban mezclados, porque imagínense que la formación geológica muchas veces en una ladera que se lleva a 200, 300 metros del nivel del río, resulta que hay material que es mezcla de coluvia-aluvial. Lo que pasa es que con el tiempo se ha ido erosionando y el lecho del río va bajando. Es frecuente eso. Por ejemplo, en el Chaco es interesante. El Chaco está conformado por arcillas rígidas, duras, preconsolidadas. Pero sin embargo, usted sube, por ejemplo, no sé si alguien chaqueño por allá, sí, el cerro, la cordillera de la Guaragua. Casi a la mitad o casi a la punta del cerro, vamos a encontrar depósitos de sedimentos aluviales o lacustres que ha sido transportado antes por el agua, todos redondeados y piedras durísimas, como si un camión vendría y tiraría ahí el material. Eso ha sido justamente un antiguo lecho de río. Lógicamente que esto, el tiempo ha transcurrido con muchos años, miles o millones de años. Bien, entonces, ahora las morrenas, por ejemplo, ¿no es cierto? Las morrenas que generalmente se caracterizan, también son piedras lustrosas, a veces cuando hay material, ¿no es cierto?, que queda ahí, una piedra, a veces se encuentra una piedra totalmente pulida, redondeada para grandes presiones. Y también, lógicamente, son materiales, a veces la presión tan grande lo desintegra el material. Es bastante difícil determinar las morrenas. Estamos más acostumbrados a ver lo que coluvial, aluvial, esos materiales, ¿no? Pero las morrenas hay que saberlo reconocer. ¿Y por qué se dice una roca metamórfica? Hola. ¿Qué es una roca metamórfica? ¿Por qué se llama metamórfica? ¿Qué particularidad tienen las rocas? Digamos, son rocas que han pasado por un proceso, un cambio, digamos, que puede ser por calor o presión. Ya, una roca metamórfica generalmente, muchas rocas, como usted dice, han pasado un proceso de cementación, de aglutinación, ¿cierto? Por algún material cementante, puede haber actuado la arcilla, qué sé yo. Por eso en una roca metamórfica, a veces cuando usted le parte puede encontrar diferentes tipos de piedritas. Entonces, que ha hecho un proceso de metamorfosis, de mezcla. Y lógicamente que eso ya soportó grandes presiones, entonces las piedras no son tan blancas tampoco. Pero tienen características de mezclarse con otras. Y a veces ahí hay
incrustados en la roca, un pedazo de roca volcánica, o a veces de ahí incrustado un cuarzo, en fin. Eso son las rocas metamórficas. Bien, ¿tenemos tiempo para resolver los problemas o ya no? Son 5:30 ya, ingeniero. Ya, entonces, me hace recuerdo, por favor, la próxima clase vamos a continuar con esto ya. Y les voy a ir haciendo también unas preguntitas de teoría, por favor. Tienen una leída, por favor, su texto. Vamos a hacer lo siguiente, para que sea participativo las clases. Voy a tomar, voy a traer la lista y les voy a llamarles a uno de ellos para hacer una pregunta teórica. Cualquiera. Tienen una lectura de su texto, por favor. ¿Ya? Bueno, quedamos aquí entonces. Oye, ingeniero, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.